Buenas noches. Shalom, shalom. La bendición del Todopoderoso sea con cada uno de nosotros. Agradecidos con el Eterno porque nos permitió vivir las horas de este día. Porque podemos entrar en la noche y sabemos que tenemos la seguridad de que su presencia está con nosotros, que su bendición está con nosotros. Hoy tenemos un tema muy importante. La verdad es que a partir del Shabbat, que tuvimos la oportunidad de estudiar la Parashá Re, la porción de las escrituras que correspondió a la semana, titulada Re, observa. Tiene que ver con esa capacidad de mirar más allá de lo que se ve externamente, de lo que se ve por encima. El Eterno nos invita en esa parashá a, una vez que hayamos observado, podamos tomar una decisión. Porque las decisiones son muy importantes, porque vimos que están dadas dentro del marco de la bendición y de la maldición. Vimos dos montes, el monte Gerizim, el monte desde donde se proclamaban las bendiciones justo antes de entrar a la tierra prometida. 6 representantes de las tribus proclamaban las bendiciones desde el monte Gerizim, dando el rostro hacia el lugar donde el Eterno dijo que estaría su nombre, que pondría su nombre, y estaba el monte Ebal, desde donde también 6 representantes de las tribus de Israel proclamaban las maldiciones. El Eterno dice en Devarim, Deuteronomio, el capítulo 11, el pasuk o versículo 26, he aquí que he puesto delante de ustedes la bendición y la maldición. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Elegir, porque el Eterno no puede hacerlo por nosotros. Eso lo vimos claramente. El Eterno dice, he aquí, escoge la vida. Nos aconseja, nos da una sugerencia, escoge la vida para que vivas tú y los tuyos. El punto en el que quedamos para profundizar, para estudiar, para mirar, es, ¿puede un creyente en Yeshua, puede un creyente que cumple los mandamientos del Eterno, los misbot, porque así se llaman, puede una persona en el ejercicio de su carrera o de su caminar con el Eterno estar bajo el efecto de una maldición? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Porque nosotros tenemos muchos aspectos, o sea, en muchos componentes, ¿verdad? En nuestros componentes, en algún aspecto de nuestra vida, ya sea en el área financiera, ya sea en el área sentimental, ya sea en el área laboral, ya sea en el área intelectual, ya sea en el área espiritual. Cuando nosotros estamos en esa parte de nuestra vida con la cara de espaldas a la instrucción del Eterno, inmediatamente esa área de nuestra vida se ve afectada. No podemos crecer, no podemos avanzar y aparecen las dificultades en nuestra vida. Dificultades que son activadas por nosotros mismos. No es el Eterno el que envía. El Eterno no envía ninguna maldición a ninguna persona. El Eterno creó un sistema, ¿verdad? Un sistema de leyes que cuando nosotros las activamos al conocerlas, para bien o para mal, nuestra vida o es bendecida o es afectada. Entonces esto es bien claro que nosotros lo tengamos a la hora de entender por qué, aun cuando seamos seguidores del Eterno, aun cuando oremos, aun cuando estudiemos, y usted puede decir, yo soy una persona que voy, que me congrego, que asisto, que hago ayunos, que hago oración, pero siempre hay
un aspecto de mi vida en el que voy de más a menos, o un aspecto de mi vida que no logro cristalizar, un aspecto de mi vida que no logro estar en prosperidad, no puedo decir que estoy en bendición, no alcanzo ese objetivo o esos objetivos. Entonces es importante que nosotros entendamos lo que el Eterno en su palabra nos ha dado y cuáles son esas leyes que al activarlas, ¿verdad? ¿Y cómo las activamos? Es aquí donde se cumple para nosotros la capacidad que nosotros tenemos para elegir. No existe un camino neutral. Eso quiero que quede claro para nosotros, que no existe un camino neutral. Existe la bendición y la maldición. Y quiero decirles que todo nuestro pensar, todo nuestro actuar, todo nuestro caminar, indiscutiblemente nos está poniendo en uno de esos montes. Seamos conscientes o no. Es como si usted es ciego, va caminando y ha tomado un camino, aquí ponemos este ejemplo, que lo lleva directo al mar. Aunque usted no vea, pero usted está encaminándose en esa dirección, usted va a llegar al mar. Va a encontrarse de pronto que algo interrumpe su camino cuando el agua del mar le moje los pies. Entonces así funciona, así funciona. Ningún pensamiento es neutral. Ninguna actitud nuestra es neutral. Nada es inofensivo. Todo nos va ubicando en un lugar o en otro. Recuerden que no existe un término medio. Existe la bendición y existe la maldición. Y esto quiso Moisés, que lo tuviera claro el pueblo cuando fue a tomar posesión de la tierra. Quiero decirles que la tierra prometida, ¿verdad? Que era física para ellos, el Eterno quería hacer de ellos realmente un reino, no era un reino espiritual invisible, no, era hacer de ellos una nación poderosa. Pero ese poder consistía en la obediencia a todos sus mandamientos para que fueran una nación santa, una nación K2. Entonces es importante que nosotros tengamos claro que para el pueblo de Israel en ese momento, que el Eterno toma como modelo para enseñarnos estas verdades, el pueblo realmente va encaminándose a un lugar físico, ¿verdad? Pero en la interpretación de las escrituras, en el nivel más avanzado, la tierra prometida es para nosotros esa meta, esos sueños, esas expectativas de crecimiento, de desarrollo, esas metas altas que nos ponemos y que, igual que ellos, por no escuchar, ¿verdad? O sea, no involucrarse en el proceso de aprendizaje, como el Eterno lo estableció, que es, involucra todo en escuchar bien y observa, para que puedas tener más detalles de las cosas que no se ven a simple vista y puedas así, a la hora de tomar la decisión, porque existen delante de ti dos montes, el monte Gerizim, que es el monte de las bendiciones, donde se proclaman las bendiciones, y el monte de las maldiciones. Elige. Pero si nosotros no tenemos claro, ¿verdad?, el concepto, los detalles, es que lo que pasa es que yo no entendí bien, y yo les ponía un ejemplo. Yo les invito a que vean el tema del Shabbat, que fue la Parashá Re, así se llama, observa, para que tengan un concepto de la introducción de lo que realmente el Eterno, cómo realmente el Eterno desea enseñarnos, cuál es el método de enseñanza de Él, que es el método a través de todo nuestro
de nuestra inteligencia cognitiva, nuestra inteligencia emocional, darnos las herramientas para que nosotros a la hora de tomar una decisión, tomemos una decisión para bien. Y no solo ese bien es para nosotros, sino para nuestra familia. Quiero decirles que cuando nosotros estamos en bendición, ¿verdad? Esa bendición no nos afecta solo a nosotros, esa bendición va a afectar a los nuestros. Cuando tú, por ejemplo, adquieres una casa a través de un préstamo que se te facilitó o a través de que hiciste un ahorro y pudiste comprar esa casa de tus sueños, eso no es una bendición solo para ti, es una bendición para los tuyos. Entonces, de igual forma, así son las maldiciones, ¿verdad? Cuando una maldición, cuando nosotros nos ponemos, no voy a decir llega, no. Cuando nosotros nos ponemos bajo el efecto de una maldición, eso no solo nos afecta a nosotros, sino que también afecta a los nuestros. Así que el Eterno dice, pongo delante de ustedes la verajá, así se dice en hebreo, verajá, y que la la es la maldición. Escoge la bendición para que puedas ser feliz, no solo tú, sino los tuyos. Hay algo importante que quiero que tengamos claro. Todos estos antes de mirar el nombre y qué genera ciertas maldiciones. Y es que los que proclamaban las bendiciones lo hacían con el rostro hacia el Eterno, con el rostro hacia el lugar de donde el Eterno dijo que iba a dar instrucción, que su palabra iba a salir. Esto es determinante. Y los que proclamaban las maldiciones lo hacían de espaldas hacia el Eterno, hacia el rostro del Eterno. Esto que nos dice de manera clara, ¿verdad? Que cuando nosotros damos la espalda al Eterno, no escuchamos su instrucción, lo que Él nos dice en algún aspecto de nuestra vida, sino que desarrollamos es nuestro propio deseo y nuestra voluntad, ya inmediatamente estamos activando nosotros mismos la maldición para nuestra vida y para los nuestros. Entonces, decíamos que el que aparta su oído, este texto, esta declaración está en el libro de Proverbios, o Misle 28, 9. El que aparta su oído para no escuchar la ley, para no escuchar la instrucción, aún sus peticiones son abominables delante del Eterno. Y poníamos el ejemplo de Caín, ¿verdad? El ejemplo de Caín. ¿Por qué el Eterno miró con desagrado? O sea, no llegó al corazón del Eterno lo que hizo Caín con su buena intención, con un buen deseo, ¿verdad? Con mucha sinceridad. Sí, pero él no estaba cumpliendo la instrucción del Eterno. La instrucción del Eterno era que para el perdón, ¿verdad? Para la expiación de nuestros pecados, del pecado de ellos, debían llevar un cordero. Entonces, ¿por qué el Eterno mira con agrado la ofrenda de Abel? El Eterno mira con agrado la ofrenda de Abel, no por capricho, ni porque le gustara el derramamiento de sangre, ni porque le caía mejor el corderito que las frutas. No, creo que las frutas son más coloridas, más sanas. No, es porque la instrucción que él dio era que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Entonces, cuando yo decido hacer las cosas como yo pienso, y de hecho estamos en la sociedad, ¿verdad? Que en el que lo que tú piensas y como tú lo veas, actúa. O sea, esa es tu verdad. Pero quiero decirles que en el pensamiento del Eterno no funciona de ese modo. Él nos creó y Él ha dado un manual de instrucción para que vivamos más
y vivamos mejor, le podamos sacar a la vida el mejor provecho. Entonces, decíamos que hay una maldición, ¿verdad? Voy a hacer rápidamente un breve repaso de la maldición que tiene que ver con la ceguera cognitiva. Y es la maldición de Ahor. Es una maldición que está en los aires, pero que se activa, y vamos a decir por qué causa. Porque el libro de Proverbios, en el capítulo 26, el versículo 2, miren lo que dice, mis amigos. Dice que como el gorrión a la desbandada y como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin motivo no se cumple. O sea, hay motivos, ¿verdad? Hay cosas, acciones, actos nuestros que activan esas maldiciones en nuestra vida. Entonces es claro que lo tengamos, que sin causa no va a venir la maldición. O sea, tú estás en una situación que no puedes salir, que sientes que te oprime, que sientes que estás nadando contra la corriente, que sientes que por más que tú te empeñes en algo, no logras avanzar. Y tú mismo sientes que algo está mal, porque el espíritu nuestro nos testifica cuando algo no está bien. Entonces, es importante que miremos la causa. Cuando nosotros vemos la causa, entonces podemos identificar qué está sucediendo. No vendrá jamás la maldición a nuestra vida sin que haya una causa. Entonces veíamos que la maldición llamada Ahor es una maldición que se activa cuando tenemos pecados inconfesos, o sea, pecados ocultos que no le hemos confesado ni al Eterno, y si ha afectado a otras personas, no solo tenemos que pedir perdón al Eterno, mis amados, sino que tenemos que ir donde esa persona y resarcir el daño. Pedir perdón no solo son nuestras palabras, ¿verdad? Pedir perdón en el idioma hebreo tiene que ver con hacer un cambio, devolverte. Se llama teshuvá, ¿verdad? Teshuvá. Entonces, cuando tenemos pecados inconfesos, ya estamos activando en nuestra vida, ya estamos abriendo una puerta para que esa maldición venga a nosotros. Y segundo, cuando nos levantamos en rebelión con alguna persona que sea líder espiritual, un mentor espiritual, una persona que está en una posición espiritual más alta que tú, y te levantas contra esa autoridad espiritual, cuando somos desleales en el liderazgo que el Eterno ha puesto, cuando nuestro corazón está lleno de hipocresía y doble moralidad, ¿verdad? Entonces nos ponemos bajo esa maldición. ¿Qué produce la maldición ahora? Mire, produce ceguera cognitiva. ¿Qué es ceguera cognitiva? Que la persona no tiene la capacidad de hacer juicios correctos, que la persona no puede entender la verdad. Le ha sido velada las maravillas de la ley del Eterno, que cuando escucha la palabra hay una confusión en su mente. No puede entenderla, no puede entenderla. Y si no la puede entender, ¿cómo creen ustedes que puede sacarle provecho? Por eso la persona no cambia y está en ese estado, ¿verdad? Como cuando un carro está atascado en un lugar y está patinando en el mismo lugar, en el barro, ahí. Está en movimiento, pero no avanza. La persona está en movimiento, está haciendo cosas, pero al hacer una evaluación de su vida, ve que no avanza. Entonces, produce ceguera cognitiva, produce dislexia cognitiva. ¿Qué es dislexia cognitiva? Dislexia, ¿verdad? Es un término que se usa en la educación para describir cuando un niño confunde la B con la D, confunde una letra con otra. Y usted le explica y le dice, mira, la B
aquí la pipita va para la derecha y la D, la pipita va para la izquierda, y lo pone a hacer 500 veces. Pero el problema está aquí, no en las manos. Que el niño cuando observa, me estoy dando cuenta, cuando observa, no puede ver la diferencia entre una letra y la otra. Por lo tanto, la lectura de ese niño, ¿verdad?, es una mala lectura. Y si hay una mala lectura, hay una mala comprensión. Hay una mala escritura, hay una mala comprensión, porque la comprensión viene, ¿verdad? Las personas que tienen comprensión de lectura son personas que avanzan mucho en el conocimiento, porque cuando leen algo pueden entender, ¿verdad?, lo que el autor está diciendo, Entonces, esta maldición que ha sido activada por estas dos cosas que les estoy mencionando, por pecados que no se han confesado, que guardamos ahí para nosotros solos y que nos afectan interiormente, dañan nuestra vida, es una ventana que abrimos. Cuando tenemos pecados que no confesamos, ya usted abrió una ventana para que esta maldición llegue. Y produce dislexia cognitiva. O sea, la persona confunde una cosa con otra. La escritura le está diciendo una cosa, pero la persona está entendiendo otra cosa. La persona no se discierne. ¿Cómo va a discernirse? Si su ojo, su manera de mirar las cosas, la está mirando al revés. Está confundiendo la B con la D. O sea, hay una dislexia. No puede distinguir la persona entre esto es y esto no es del Eterno. La persona tiene una confusión mental que no puede distinguir y le cuesta discernirse a sí misma. Como no se puede discernir a sí misma, ¿qué quiere decir que no puede discernirse a sí misma? Quiere decir que cuidar sus errores. No los ve, no se ve. Pero en cambio sí ve sus errores en los demás. O sea, los proyecta. Eso se llama proyección. Entonces, si la persona tiene un problema de egoísmo, por decir algo, ella ve que tú eres egoísta. Porque como no se discierne a sí misma, no ve su condición, entonces lo que hay dentro de esa persona lo proyecta, así como un proyector, ¿verdad? Se llama proyección por eso. Y eso tiene que ver con el ojo, la manera como el lente enfoca las cosas. Es una persona que cuando escucha la palabra del Eterno, por muy interesante que sea un tema, y si tiene que ver con la condición de él, le cae picazón. Recuerden, vamos a recordar los que vimos el Shabbat. Yo sé que aquí hay personas, estoy viendo desde aquí, la hermana Donaires y su familia, bendiciones. Roxana Castillo, Nelvis, Antonio Villar, Doris Arboleda. Hago este paréntesis en este momento para enviar un abrazo de bendición por la que tanto pedimos con Jesús al rayar el alba. Ya está en casa, salió de la clínica en Victoria, sobre ese agente invasor. Y en esta hora te enviamos un abrazo, Doris, fuerte. Que la bendición del Eterno sea contigo y con tu casa. Allí veo algunos íconos, no los logro reconocer. Pero que la bendición del Eterno sea con todos ustedes. Entonces vamos a recordar, cuando la persona está bajo el efecto de Ahor, que no entiende nada, no entiende las escrituras, todo lo hace al revés, ve su condición es en los demás, no se discierne a sí misma, entonces le cae un estupor, un adormecimiento. Es una persona que está escuchando y a los 5 minutos de estar escuchando una verdad que usted dice, apenas esto está iniciando, ya la persona inmediatamente empieza a cabecear y empieza a dormirse, porque la influencia que tiene a esta persona, ese espíritu, produce estas cosas: estupor,
adormecimiento y somnolencia. Les ponía un ejemplo que ciertamente quienes están en esta condición no ven. Pusimos el ejemplo. ¿Quién me recuerda de los dos ejemplos que pusimos? Primero, pusimos el ejemplo de alguien, una persona importante, ungida del Eterno. Por eso la pregunta es, ¿puede una persona que es hija del Eterno, que camina en los mandamientos del Eterno, estar bajo el efecto de una maldición? Claro que sí. Si en algún área de su vida está dando la espalda a lo que el Eterno está diciendo, claro que está abriendo la puerta para esa maldición. Y vimos a quién. ¿Quién me dice el ejemplo? ¿Quién recuerda? El ejemplo que vimos. El rey David, ¿verdad? ¿Tenía un pecado oculto? Claro que sí. Tomó una esposa para sí, una esposa que no le pertenecía. Y además de eso, mandó a poner al esposo allá en el blanco de la batalla para que el esposo muriera como si nada hubiera pasado y él se quedaba con la esposa, ¿verdad? Entonces, tenía dos pecados. Tomar una mujer casada, que es el pecado del adulterio, ¿verdad? Y el homicidio. Pero él pensó que no, que todo estaba bien. Se dan cuenta porque produce ceguera. La persona no ve. Y proyección. Y ahora lo vamos a ver por qué, ¿verdad? Les decía que cuando llega el profeta Natán a hablar con él, a decirle, a despertarlo de su condición, David se hace un juicio a él mismo, porque nunca pensó que era él. El profeta le pone una parábola y le dice, ¿tú qué opinas de un hombre que teniendo muchísimas ovejas, vacas, era un hombre rico, tenía acceso a todos los becerros que pudiera tener? Todos los tenía, pero fue a hacer y resulta que un hombre tenía una sola ovejita que la había cuidado, la había comprado con mucho esfuerzo, la había cuidado con mucho amor. Y entonces resulta que este rey que tiene tantas vacas, tanto ganado, le quita al hombre la ovejita para él hacerse el banquete. ¿Tú qué opinas de ese hombre, David? Era una parábola para decirle cuál era su condición y lo que él había hecho. ¿Y saben lo que dijo David? El que tal cosa hizo, que lo pague 4 veces. Él no vio que era él, porque estaba por su pecado oculto, estaba bajo la acción de Ahor. Y Ahor produce ceguera cognitiva, él no entendió. Y ciertamente él mismo trajo para él y para su casa y ciertamente lo pagó 4 veces. No es mi propósito en este momento hablar de cómo lo pagó 4 veces, pero ciertamente David pagó ese pecado 4 veces. Entonces ahí vemos cómo el pecado, cuando está sin confesar, como dijo David, cuando callé, envejecieron mis huesos a causa de mi gemir, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Tener un pecado oculto es terrible. Pero dice en el Salmo, pero dije no, esto va a terminar, confesaré mi pecado. Entonces me agradó la imagen que tomó Belkis en la edición de la publicidad, que yo no me puse de acuerdo con ella, y puso un terreno seco. Es así cuando estamos en maldición, nuestra vida es árida, no hay lluvia, porque la lluvia es sinónimo de bendición, y la bendición es la palabra del Eterno. Y si nosotros estamos que no queremos escuchar la voz del Eterno, pues nuestra vida va a ser así. Y segundo, cuando nos levantamos contra una autoridad espiritual por detrás, actuamos con hipocresía, actuamos con deslealtad, hablamos mal y albergamos pensamientos de doble moralidad en nuestros corazones hacia una persona que es una autoridad espiritual, traemos sobre nosotros maldición. Y miren que produce la ceguera. Ya se lo voy a decir. ¿Cuál fue el ejemplo que utilizamos? ¿Quién recuerda de los que está conectado?
Mi amada hermana Cecilia Esparza, un abrazo. Estamos en conexión a las 3 de la tarde en el altar del Eterno por lo que estamos pidiendo. Y sé que el Eterno nos va a conceder esas bendiciones. Judas le fingía a Yeshua que estaba con él, pero realmente no. Estaba fraguando a sus espaldas. ¿Ustedes creen que cuando él vendió a Yeshua, eso vino de un día para otro? No, mis amados. Ahí está mi hermana amada Morá, Elena Espinato, de Cultura del Reino. Que el Eterno la bendiga, mi amada, y que siga prosperando este ministerio hasta que estas buenas nuevas del reino lleguen hasta el último rincón del planeta. Una bendición para usted y para su esposo. Judas, novio, estaba obnubilado y estaba con ellos, escuchen, y cuando dijo Yeshua, uno de ustedes va a entregarme. Y él estaba ahí, estaba oyendo, pero no estaba escuchando. Estaba viendo, pero no estaba observando. ¿Por qué? Porque el pecado que había en su corazón, el pecado de la deslealtad, de la hipocresía, de la doble moralidad hacia su líder espiritual, que era Yeshua, estaba bajo el efecto de Ahor. Aquí vemos a alguien que Ahor tiene, mejor dicho, no es que tiene Ahor, sino la maldición lo tiene a él. ¿Estamos? Judas. Entonces, miren, dijo Yeshua, uno de ustedes va a entregarme. Y entonces, dicen los talmidín, algunos, ¿seré yo, Señor? Y cada uno empezó a mirarse. Y Yeshua dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. Pero como la persona que está así no discierne nada, ni entiende, está en un lugar y están hablando de la palabra del Eterno, pero su mente está en otro lugar, Judas metió la mano en el plato. Y dice la palabra del Eterno que cuando Judas metió el bocado de pan, el enemigo entró detrás de él. Y Yeshua le dijo, lo que vas de hacer, hazlo presto. Impresionante cuando nosotros nos ponemos bajo esa maldición. Ahora vamos a la segunda maldición, que es una maldición muy actual. Muchísimas personas la padecen. Escuchen, porque ya sabemos que si el rey David, que era un ungido del Eterno, que era un hombre según el corazón del Eterno, pudo en un momento de su vida que se desvió sus ojos, quebrantó la ley del Eterno, cayó, ¿verdad?, bajo el efecto de este espíritu de maldición Ahor. ¿Qué nos dice eso de nosotros? Que en algún aspecto de nuestra vida podemos estar bajo una maldición y no ser conscientes. No se preocupen, que vamos a ver estas 6 maldiciones y sus causas y cómo la Escritura lo muestra, pero vamos a ver el remedio. Realmente es una bendición muy grande que podamos conocer estas cosas, porque a veces no basta el ayuno y usted está ayunando, pero usted no está yendo, no está matando la araña, ¿recuerdan? ¿Quién recuerda la araña? A ver, ¿quién recuerda la araña de la que hablábamos el Shabbat? Necesitamos ir a la causa de las cosas. Si yo padezco, un sarampión, ¿verdad? A mí me dio sarampión, niña. Yo no sé si a ustedes les dio el sarampión. Pero el sarampión o la rubiola o la, ¿cómo se llama? La que da aquí. La varicela. Y esos puntos terribles que nos dejan unas marcas. Entonces usted ve que le están saliendo esos puntos y usted dice, voy a usar una buena base de alguna de las marcas reconocidas. No voy a decir marcas aquí porque no me están pagando por ello, ¿verdad? Entonces usted empieza a utilizar una buena base de las marcas reconocidas. Pero resulta que usted puede maquillarse. Pero ahí está el problema, ¿verdad? Entonces se necesita tomar un antibiótico que ataque
lo que está causando eso. Entonces, así son las maldiciones. Y quiero decirle que por eso esto es serio, porque usted puede estar orando y usted puede estar haciendo ayuno y usted sabe que algo en su vida está mal y usted sabe que un área de su vida está mal, pero usted siente que no avanza, como les decía. No nos sentimos plenos cuando nos estamos acercando al peso, nos falta el centavo, cuando ya casi lo estábamos logrando. Entonces, quiero decirles que la segunda maldición se llama Kalal. Kalal. Y traduce la finalidad del doble azote. Así es, Kalal en el idioma hebreo. ¿Por qué es importante el idioma hebreo? Porque las escrituras fueron dadas en hebreo. Y cuando nosotros vamos al idioma en el que las escrituras fueron dadas, pues claro que nos va a arrojar un mayor conocimiento de lo que el autor, que es el Eterno, quiere enseñarnos. Por eso es la importancia del idioma hebreo. Kalal traduce la finalidad del doble azote. ¿Qué trae Kalal? La maldición, cuando una persona está bajo el efecto de Kalal, su vida viene de más a menos. Los negocios empiezan a dañarse, a decrecer. Su vida familiar empieza a afectarse. Su vida empieza a tener dificultades laborales. Puede ser expulsado del trabajo que ya consiguió. Y cuando ya creyó que lo tenía, que tenía estabilidad, lo sacan de la empresa, empieza a meter muchas hojas de vida. O sea, hay una dificultad. La persona está como en un río y va cuesta arriba, porque le cuesta mucha dificultad. Porque la finalidad de este espíritu es disminuir el propósito que el Eterno tiene para tu vida. O sea, cuando estamos bajo el efecto de Kalal, no podemos conseguir lo que nos proponemos, lo que deseamos. Nos cuesta mucha dificultad. Y cuando ya creemos alcanzarlo, se nos cae. Se nos cae el negocio que ya teníamos listo. Por una firma no fue. Usted va porque, bueno, por fin me voy del país porque tengo una propuesta de trabajo en el exterior y ahora sí. Por una firma, el día que usted va no fue la persona. Por alguna cosa, cuando ya lo cree tener, entonces todo se viene abajo. Porque la finalidad de este espíritu es que usted no prospere lo que inició. Porque la finalidad de este espíritu es que no prospere lo que inició. Entonces hay una frustración de los proyectos. No florecen. O pueden florecer y no dar fruto. Recuerden que el fruto es lo importante del árbol, no las flores. Dentro de la flor está el fruto. Entonces hay una frustración de proyectos y la persona se ve privado del propósito que tiene. Privado siempre a la mitad o al final. Peor cuando llega al final y eso le produce frustración. Esta influencia tiene como finalidad que el rumbo de tu vida sea cambiado en otra dirección. O sea, tú vas hacia un propósito y algo sucede en el camino que te pone en otro lugar. Viene una tormenta y cuando vienes a ver incluso, ¿saben lo que nos sucede? Una vez venía de Bogotá a Santa Marta y veníamos con un conductor amigo. Entonces yo lo vi que venía como muy distraído con una música que traía. Y ya yo venía incómoda. Entonces le dije 2 veces que lo veía que no estaba concentrado en la carretera.
Cuando le dije la tercera vez, no pasó 5 minutos en que por la bendición del Eterno y por su misericordia, que sé que venía su sierva ahí, que de verdad, pero fue tan terrible el impacto que dimos una vuelta y quedamos con la cara para Bogotá. Así sucede cuando estamos bajo la maldición de Calal. Vamos hacia una dirección y pasa algo que nos pone con la cara para el otro lado otra vez. Y usted, pero ¿por qué otra vez me encuentro en el mismo lugar? ¿Por qué otra vez estoy en el mismo camino? Si he hecho tantos esfuerzos para avanzar. Esta maldición, su principal objetivo es privarte de alcanzar el éxito y la prosperidad. Recuerden lo que ya leímos, no puede una maldición llegar sin causa a nuestra vida. Somos nosotros quien hemos activado cuando tomamos decisiones. Por eso el Eterno nos dice, Shema, escucha bien y observa bien, porque he puesto delante de ti, en el recorrido de tu vida vas a encontrar 2 montes. El monte Gerizim, que es el monte de las bendiciones, y el monte Baal, que es el monte de las maldiciones. Escoge el monte de las bendiciones. Pero dice que esa bendición consiste en escuchar atentamente las palabras del Eterno. Entonces, ¿por qué nos matamos tanto ya haciendo cosas, buscando caminos tortuosos, creyendo que la bendición consiste en hacer no sé qué cosas, no sé qué rituales, no sé qué liberaciones, si la liberación que necesitamos es volvernos al Eterno? Así como la maldición cuando llega a nuestra vida nos pone de cara nuevamente, así cuando nosotros decidimos volver al Eterno, entonces volvemos la cara, el rostro a Él. Volvemos el rostro a Él. Y volver el rostro al Eterno, mis amados, queridos, que yo quiero que cada uno de nosotros reciba esta enseñanza como algo práctico. Esto es real, es práctico, es para nuestra vida. Dice que como el gorrión a la desbandada cuando sale, ¿verdad? Y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin una causa. No viene sin una causa. Así que, ¿qué activa Calal? ¿Cómo activamos Calal? Y ya vimos todo lo que trae, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo sabemos cómo la hemos activado? Éxodo 21:17, o Shemot, que es su nombre en hebreo, de este segundo libro de las Escrituras, 21:17 dice, igualmente el que maldijere, Calal, a su padre o a su madre morirá. Por eso, este mandamiento, esta misbah, esta palabra del Eterno que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Porque el Eterno sabe que cuando nosotros damos la espalda a este mandamiento, inmediatamente viene Calal. Eso no se hace esperar, mis amados. Inmediatamente viene Calal. Entonces el Eterno dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya, ¿qué? Para que te vaya bien. Para que seas bendecido. Para que tengas larga vida en la tierra que el Eterno, tu Elohim, te da. Y quiero decirle que no es precisamente la tierra, es para que tus proyectos fructifiquen, para que tus metas puedas alcanzarla, para que tus más caros sueños se cumplan. Cuando el Espíritu trae cosas a mí, no me gusta dejarlas pasar. Y quiero decirles que aquí hay algo que quiero compartirles en esta noche. ¿Cómo es que un padre bendice? Nosotros vemos la palabra del Eterno que Isaac, ¿verdad? El hijo de Abraham, el padre de Jacob, tenía 2 hijos, Esaú y Jacob, o sea, Esaú y Jacob, ¿verdad? Pero sus nombres son Esaú y Jacob. Tenía esos 2 hijos. El papá se identificaba con Esaú. ¿Saben por qué se identificaba con Esaú?
porque tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque el hijo que nos da, porque el hijo que nos regala cosas, porque el hijo que satisface nuestros deseos, pues sale de aquí adentro. La bendición no son las palabras, escuchen. A veces dice, voy a llamar a mi mamá para que me dé la bendición. Y si una mamá le dice, bendición hijo, que el Eterno te bendiga hijo, pero la mamá tiene un dolor porque la conducta de ese hijo no es bien, esa bendición, escuchen, no, o sea, no tiene el mismo poder, no hace el mismo efecto. Entonces, miren, vamos a pensar que esto está bien bueno. Le dice Isaac a Esab, su hijo, le dice, ¿sabe, hijo? Ve y ve al un animal kosher, claro, limpio, el que el Eterno ordena en su palabra, y házmelo bien delicioso, así como tú sabes hacerlo. Para yo sentirme en mi salsa, se los voy a parafrasear como diríamos aquí, para yo sentirme pleno, y cuando yo esté comiéndome este carnero delicioso con coco, yo no sé cómo lo haría, pero de seguro que era bien delicioso. Y para yo bendecirte, debe haber una causa que satisfaga el corazón del Padre para arrancarle la bendición. ¿Estamos? Yo quiero que ustedes, allí donde están, opinen, que digan amén, aleluya, porque esto es espectacular. Y los hijos que tienen la oportunidad y el privilegio de tener sus padres vivos, le estoy dando en esta noche una bomba, yo no sé de no sé cuántos megatones, para que te vaya bien, para que alcances tus metas, para que tus sueños se hagan realidad, así sean muy altos. Sueña alto, pero piensa alto y obedece alto. Entonces, Isaac, ¿verdad?, le dice a su hijo, dame esa satisfacción, que todos mis sentidos, mis papilas gustativas, mi estómago, qué delicioso, y la bendición puedas arrancármela. Las bendiciones se arrancan cuando nosotros hacemos actos con nuestros padres que le llegan al corazón, les estamos arrancando la bendición. Entonces, cuando hacemos lo contrario, que producimos dolor, tristeza, decepción, dolor en el corazón de nuestros padres, aunque ellos no lo digan, porque un padre jamás va a querer maldecir, pero tú estás activando la maldición de Calal. La maldición de Calal. Entonces, como el mandamiento dice, hónralos. Honra a tu padre y a tu madre, porque el resultado es que vas a ser bendecido. Te va a ir bien, vas a tener una vida larga para que disfrutes de todas las bendiciones que voy a poner en tu mano. Entonces, dice que igualmente el que maldijere o trate sin respeto a su madre o a su padre, morirá. Y morirá antes de tiempo, será arrancado. Una de las maldiciones de Calal es que la persona es arrancada antes del tiempo establecido por el Eterno. De su ciclo vital. El ciclo vital lo determina el Eterno, ¿verdad? ¿Estamos? El ciclo vital es el tiempo de vida designado para una persona que viene a este mundo. Entonces el Eterno dice que designó para ti 87 años. Pero hay gente que es arrancada. O sea, que no creció, no cumplió su función, nace, crece, reproduce y muere. Sino que incluso antes de dar fruto, ya algunos son arrancados de la tierra, son cortados de la tierra. Esta es una maldición, como lo dice Éxodo 21:17. Igualmente el que maldijere o trate sin respeto a su madre o a su padre, morirá, será arrancado. La primera vez que se menciona la palabra Calal, esta maldición en las escrituras, es en el libro de Bereshit, en Génesis. El capítulo 8, el verso 8, donde dice que el Eterno descendió, que el Eterno envió una paloma para ver si las aguas habían bajado, si las aguas habían menguado.
si las aguas habían decrecido. Entonces, esto tiene que ver con Kalal. Tu vida baja, tu vida mengua, tu vida es menos. ¿Estamos? Miren el ejemplo. Segunda de Samuel, en el libro de Segunda de Samuel, el capítulo 1, el verso 23, dice lo siguiente. Saúl fue el primer rey de Israel. Y su hijo Jonathan era el mejor amigo de David, que era el enemigo ¿de quién? De Saúl. Saúl odiaba a David sin causa justificada, porque él tenía sus propias causas, la envidia en su corazón, la envidia por el brillo, por esas cosas que le da el Eterno a una persona y que son imposibles de arrancar, imposibles de quitar, ese brillo, ese liderazgo innato, esa verajá, esa bendición que da el Eterno a alguien. Y ustedes saben que David estuvo escondido en las cuevas, en los montes, por todos los lugares, porque Saúl procuraba matarle. Y la escritura nos dice que un espíritu de parte del Eterno vino sobre Saúl y lo atormentaba. No podía dormir bien, no tenía reposo ni de día ni de noche. Tenía una angustia, no sabía qué hacer. Yo les decía que tenía envidia desde que cuando David venció a Goliat, especialmente las mujeres empezaron a cantar, empezaron a proclamar. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. A partir de ese momento el corazón de este hombre no resistió eso. No resistió que hubiese una persona, ¿verdad?, que pudiera tener un brillo superior a él. Y miren lo que dice Segunda de Samuel 1:23. Saúl y Jonathan, amados y amables en su vida y en su muerte, no fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones, pero luego ligeros para descender al Seol. Se fueron al Seol muy rápido, porque la maldición que levantó Saúl, lo que yo les dije al iniciar, que cuando nosotros somos bendecidos, la bendición es no solo para esa generación, tercera y cuarta generación es la maldición, perdón, pero la bendición es sobre 1000 generaciones. Entonces, en esa batalla, después de Saúl haber pecado contra el Eterno, consultó un espíritu, lo había dejado ya, el espíritu del Eterno no estaba con él y se vio perdido y confundido bajo el efecto de fue cortado antes de tiempo. Y su hijo, que estaba en una edad joven, fue cortado y murió en la batalla con él. Y alguien puede decir, pero si Jonathan era un... Yo soy el que visito la maldad de los padres, ¿sobre qué? Sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago rajamín, misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Oiga, amados, yo hago un party para que meditemos qué desperdicio es vivir desalineado del Eterno, ¿verdad, mis amados? Qué desperdicio, qué insensatez, cuánto perdemos y cuánto ganamos cuando estamos en armonía con el Eterno. Este hombre murió de manera prematura, fue llevado al Seol y su hijo y sus hijos con él murieron en la batalla. Entonces, Kalal produce disminución o aligeramiento de una condición de prosperidad y privilegio. ¿Qué significa esto?
que una persona que está en una posición de privilegio, cuando queda bajo el efecto de Calal, viene decreciendo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y son arrancados de la tierra antes de tiempo. Hay algo que quiero recordarles. Quiero recordarles que respecto a las bendiciones, el Eterno dice, y estas bendiciones te alcanzarán. Significa, por más que tú camines, por más que tú corras, si has activado la bendición que has hecho la elección correcta, cumples los mandamientos del Eterno para vida y bendición y prosperidad nuestra, no habrá donde te escondas. David no buscaba el reino, pero el reino lo buscaba él, Belkis, hasta que finalmente el reino lo alcanzó. Y el Eterno dice, si tú eres fiel a mi voz, todas estas bendiciones que están aquí te van a alcanzar. Así tú no las desees, pero tú estás en cumplimiento a la voluntad del Eterno. ¿Dónde te metas? Que no te alcance. Así te lleven para Egipto, como los hermanos de Joseph, ¿verdad? Si te lleven para Misraim, te metan a la cárcel, así te echen en una cisterna, así quieran enviarte lejos, el propósito del Eterno se cumplirá finalmente en la vida de un hombre y una mujer que ha decidido cumplir los mandamientos del Eterno. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos decimos aleluya? Que es alabado sea Yahweh, nuestro Padre Eterno. Que así se decrete y que así se cumpla. Y también igual dice, si no escuchas la voz del Eterno para hacer lo que el Eterno te está diciendo, ¿dónde te metas? Que no te alcancen estas maldiciones. Y cuando vayamos al final, que veamos las 6, ¿verdad? Usted va a decir, ¿qué pasa? No, nosotros en Yeshua no estamos bajo ninguna maldición. Ninguna maldición hay para los que están en Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Estamos? No es solo por decir el nombre y por tener el nombre y por decir que tú eres de Yeshua, o si eres cristiano, de Jesús, de Jesucristo, yo soy de Él. No, no, no. Ya vimos, tienes que ir hacia atrás para que veas todo lo que venimos desarrollando. Entonces, dice que estas bendiciones te alcanzarán y estas maldiciones te alcanzarán también. Hay otra cosa que yo quiero recordarles. ¿Qué cosa? A mí esto me conmueve, esto me emociona. Y es lo siguiente, es mira, o sea, mira, observa, para que puedas tomar una buena decisión y elijas las bendiciones. Elijas escuchar la voz del Eterno y elijas las bendiciones no solo para ti, sino para los tuyos. Y mira que con ese mismo sentido, dice el Salmo 91, con mis ojos miraré y veré la recompensa de ¿quién? De los impíos, de los que se levantan contra ti. Cuando el Eterno saca a su pueblo, escuchen, esto es maravilloso lo que voy a decir, maravilloso, porque cuando la maldición viene detrás de ti, pero tú clamas al Eterno, abres tus ojos y abres tus oídos, que por haber cerrado los ojos y cerrado los oídos, desoíste la voz del Eterno, no viste bien y elegiste mal, y entonces la maldición viene detrás tuyo. ¿Qué hacer entonces? Cuando el pueblo clamó, cuando el pueblo salió de Egipto, ¿verdad? Y venía atrás el enemigo, Faraón y su ejército, imagínense. Y ustedes saben que hemos sentido eso, ¿verdad? Yo lo he sentido. Cuando sentimos en nuestro espíritu que la enfermedad o que lo que es un monstruo de 7 tentáculos, sentimos pasos de animal gigante, o sea, sentimos en nuestro espíritu que algo en nuestra vida no está bien y que vamos para algo feo. Y entonces ellos ven a los lados, no había manera de escapar, estaban las montañas. Ven al frente y está el mar. Y cuando miraron hacia atrás, ya ahí la maldición los iba a alcanzar, ¿verdad? Y ellos creyeron ya, somos muertos.
hasta aquí llegamos. Me alcanzó Calal. Pero no, clamaron al Eterno y marcharon y se sumergieron en el mar. ¿Y sabe qué es lo que me emociona? Que quiero compartir con ustedes, que me llena de mucha satisfacción esta promesa, y es que el Eterno le dijo: mira a tus enemigos, pero no los mires porque quiero que te estacies en ellos. Míralos, porque esos enemigos que están hoy detrás de ti, esa maldición que está hoy detrás de ti, nunca más la volverás a ver. Y el Eterno, cuando llegó la maldición, usó esto para que podamos comprender el ejército de Faraón, sus caballos y toda esa gente que llevaba unas ganas de cogerlos y fritarlos. Entonces se hundieron en las aguas como plomo se hundieron en las aguas. Entonces, quiero decirte, ¿verdad?, que aunque estas maldiciones las hayamos traído a nuestra vida por desoír, por no ver, por tomar decisiones equivocadas, decisiones en nuestra vida que van desalineadas de la voluntad del Eterno, hay esperanza para nosotros. Por eso lo vamos a ver al final. Les decía, ¿verdad?, que el rey Saúl y su hijo fueron cortados antes de tiempo, que Jonathan descendió al Seol antes de tiempo. Me impresiona algo. Cuando fui a la tumba de mi mamá, empecé a mirar y estaba como desubicada del lugar, pero yo había puesto como una señal, porque todavía no le habíamos puesto la lápida con su nombre. Y fue solo cuestión de 3 meses, y cuando llegué no conocía el lugar, porque habían tantas tumbas alrededor, y yo soy muy observadora. Empecé a observar que los nombres, a leer los nombres, la estrellita y la crucecita, y oscilaba la edad de esas personas que estaban alrededor de la tumba de mi mamá entre 20 y 27 años. ¿Creen ustedes que esas personas, su ciclo vital iba a ser de 20, 21, 25, 24? No, mis amados, estoy segura que no. Estoy segura que no. Son arrancados porque se han puesto bajo el efecto de alguna maldición. Entonces, concluimos que Calal trae disminución o aligeramiento de una condición de prosperidad, de privilegio, hasta que lleva al individuo a un estado de ruina. Quiero decirle que esta maldición, la persona pide y dice que el cielo, este término es fuerte, pero dice que el cielo se pone como bronce. O sea, tú pides y pides, pero no recibes. No recibes lo que has pedido. Es como si el Eterno no escuchara. ¿Qué activa Calal? ¿Qué activa Calal? Ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo vimos. Dice que lo activa la corrupción y la violencia. La corrupción y la violencia. ¿Qué es corrupción? Por eso les decía que esta maldición tiene un alcance impactante de familias, pueblos, ciudades, naciones, continentes que están bajo la acción de esta maldición. De esta maldición. Porque, y lastimosamente, mis amados, nosotros como hijos del Eterno estamos llamados a contrarrestar en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, esto. Porque qué lástima, ¿verdad? Pero nuestro país es uno de los países más corruptos del mundo, donde se practica la corrupción. Miren, donde se menciona Calal, dice que el Eterno miró la tierra y vio que estaba corrompida cuando la destruyó con el diluvio, cuando Noé. Y que el pensamiento de las personas, ya no había pensamiento hacia cosas buenas. El designio del ser humano era de continuo al mal. Y por eso el Eterno dijo: no más.
no más. La tierra estaba llena de violencia, la tierra estaba llena de corrupción. Los pensamientos, la corrupción empieza en el corazón, mis amados, no en las leyes de las naciones, sino en nuestros corazones. El Eterno dijo: he decidido poner fin a toda carne, pues la tierra está llena de violencia. Por eso voy a destruirlos. Calal. Ahí esa generación estaba bajo el dominio de Calal. La corrupción. Dice: no pondrás tropiezo al ciego. Dice la palabra del Eterno. No pondrás tropiezo al ciego. ¿Qué significa poner tropiezo al ciego? Que usted lleva a un señor cieguito y le pone adelante algo para que tropiece. Es la persona que no ve, es la persona que no sabe sobre un negocio y va donde usted para pedirle una asesoría. Y usted, como sabe la incapacidad que tiene la persona, pone un tropiezo delante de esa persona. La palabra del Eterno dice: no pondrás tropiezo al ciego. No te aprovecharás de que una persona tiene una carencia, que desconoce cómo funciona algo y va donde ti y tú sacas provecho de la discapacidad, de la incompetencia de esa persona. Cuando hacemos eso, estamos activando en nuestra vida esta influencia. El Eterno dice también: no se oculta el sol sin que tú le pagues el día de jornal a una persona. Si has pactado con ella que es diario, que la persona no espere para tú sentirte importante de darle, no. Debes hacerlo con amor, debes hacerlo con agradecimiento. Por lo general, un patrón piensa que es el empleado el que tiene que darle gracias. Y quiero decirles que cuando nosotros lo hacemos de ese modo, estamos activando esta maldición en nuestra vida. Por eso la persona puede tener riquezas, dinero, reinos, posesiones, y viene de más a menos hasta que finalmente quede en un estado deplorable. Pero es por esto. Entonces, no pondrás tropiezo al ciego, no se oculte el sol sin que le pagues con alegría, con agradecimiento. Gracias por el servicio prestado. Gracias porque si no fuera por tu intervención, mi empresa no fuera lo que es. Así sea la persona que hace la limpieza, porque es la imagen de tu oficina, de tu empresa, qué sé yo. Cada persona debe ser tratada y cada salario debe ser pagado como manda la ley, y con amor. La pesa falsa es abominación a Yahweh. Mas la pesa buena es contentamiento para él. La pesa falsa, ¿qué podríamos decir de pesa falsa? Tantas cosas, aplicable a tantas cosas. Cuando somos como el rastrillo. Mi mamá decía este término y yo no entendía. Que el rastrillo siempre es para usted. Usted se equivoca de las vueltas. Aquí decimos vueltos, en el interior dicen las vueltas. Pues aquí decimos, dame los vueltos, acá en la costa. Pero siempre se equivoca al revés. ¿Por qué no te equivocas dando más, sino quitando? ¿Verdad? Entonces, la corrupción implica hacer trampa. La corrupción significa dañar. La corrupción significa estafar. La corrupción significa robar, defraudar. Pero del Eterno nadie se esconde. Entonces tú puedes ser un creyente, tú vas a esto, tú recibes los comienzos de mes, tú vas al Shabbat, tú vas, cumples ciertas cosas, pero estamos mirando y cada uno de nosotros va haciendo un inventario de su vida para ir ubicando en qué
punto de nuestra vida podemos estar bajo la influencia de una de estas maldiciones. De el Eterno nadie se esconde. La siguiente es jamás, pero la vamos a ver mañana a las 5:30 de la mañana. Te desafío a que a las 5:30 de la mañana tengas comunión a través de este espacio con Yeshua al rayar el alba. Hemos tenido experiencias maravillosas, enriquecedoras, como poder ver nuevamente a Doris Arboleda conectada con nosotros después que este agente la llevó a la clínica, pero ahí estuvimos clamando al Eterno y como ella, muchos testimonios de lo que el Eterno ha hecho a través de este grupo de tefilot, de oración, de este grupo que está clamando al Eterno, porque juntos somos más. Recuerda, así como la golondrina en su vagar, así como el pájaro en su vuelo, así la maldición no llega a tu vida porque sí, sino porque la hemos activado. Mañana a las 5:30, igual puedes hacer la réplica, ¿verdad? Durante el día. Pero yo espero mañana tener un número de personas a las 5:30 para estudiar la tercera maldición, que es jamás. Ahorcamiento o estrangulamiento. Así se define jamás. Y importantísima, mis amados, para identificar estas cosas en nuestra vida y buscar la ayuda de aquel que vino para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. Ciertamente, ninguna maldición hay para los que están en Yeshua. Y Él dice, escuchen, no es estar en Él, no es portar su nombre, no. Él dice, el que dice que anda en Él, debe andar como Él que, como Él anduvo. ¿Y cómo sabemos cómo anduvo? Él dijo, en esto es glorificado mi Padre. Y por esto mi Padre se alegra, porque yo hago lo que a Él le agrada. Así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esa es la fórmula. Permanecer en los mandamientos. ¿Por qué hay cantidad de creyentes que están bajo alguna de estas maldiciones? Porque ¿cómo podemos decir nosotros que que estamos obedeciendo al Eterno y poder decir que si violamos la ley todo está bien y que la ley fue clavada, que la ley fue abolida, que la ley fue quitada y que ahora vivimos por gracia? Por gracia trae estas maldiciones a tu vida. Porque Yeshua no funciona como algo mágico. No, cuando Él viene a tu vida, viene a escribir la ley. Viene a escribirla para que podamos cumplirla y podamos así tener vida eterna. Que la bendición del alto y sublime sea llenando tu hogar, sea llenando tu vida. Que si has activado algunas de estas influencias a tu vida, vamos al final de este estudio, cuando veamos las 6, hacer entregar al Eterno, hacer una anulación de decretos. Quiero decirles que al final de esto vamos a hacer una anulación de decretos. En el Shem de Yeshua, en el nombre de Yeshua HaMashiach, quien vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. El que vino para deshacer las obras de Satán. El que vino para aplastar la cabeza del Najás, del serpiente. Y nos dio a nosotros autoridad para pisar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del mal, sin que nada nos haga daño. Ninguna condenación hay para los que están en Yeshua HaMashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los espero 5:30 de la mañana con Yeshua al rayar el alba. Laila Tov, buenas noches, Shalom.